Mateo capítulo 5 y vamos a ubicarnos en los versos 27 al 30. Mateo capítulo 5, versos 27 al 30. Vamos a leer al unísono esta porción bíblica y la consideramos en nuestro corazón. Mateo 5, 27 al 30. Leamos todos. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Oremos. Señor bueno, gracias te damos por concedernos en esta adoración también oír y exponer tu palabra. Consciente, Señor, de que tus palabras son únicas, santas. Nos encomendamos a ti. Necesitamos, Señor, boca para exponerla, oídos para oírla. Concédenos, Señor, tales virtudes sobrenaturalmente y habla nuestras vidas a través de tu santa palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Orígenes, un reconocido padre de la iglesia que vivió entre los siglos segundo y tercero, cuando leyó esta porción bíblica que nosotros estamos leyendo en esta mañana, agobiado por su propia convicción de pecado, se retiró y se automutiló. Jerónimo, otro reconocido padre de la iglesia, el traductor de la Vulgata latina, agobiado por su pecado y por las presiones que sentía viviendo en Roma, decidió un día huir de Roma, pensando que si huía de Roma, su vida de santidad se iba a facilitar. Huyó a Antioquía de Siria. Se aisló entre las montañas. Y entre las montañas, Jerónimo se dio cuenta que sus luchas lo acompañaron. Perdió el viaje. Pedro Abelardo, un famoso teólogo del siglo XII, francés, ha sido reconocido en la historia por vivir años de piedad. Pero un día se enamoró de una chica llamada Eloísa. La dejó embarazada. Y para poder minimizar los comentarios que pudieran surgir, se casaron. Pero con el matrimonio no cesaron los comentarios, así que Eloísa tomó la decisión de meterse a un convento. Y un tío de Eloísa, preocupado por estas decisiones absurdas, contrató unos hombres que persiguieron a Pedro Abelardo, se metieron en su casa y lo hicieron eunuco a la fuerza. En fin, podríamos quedarnos aquí toda la mañana recordando casos en la historia de cómo hombres y mujeres han luchado contra el pecado. La pregunta es: ¿lucharon bien? ¿Lo hicieron adecuadamente? Ahora, una pregunta más importante: ¿cómo ustedes y yo hoy estamos enfrentando los pecados que nos acosan? Todos en esta mañana tenemos mínimo una lucha, aquello en lo que más somos débiles. ¿Cómo estamos enfrentando esa debilidad? Los casos que expusimos revelan varios métodos que los hombres han usado para luchar contra el pecado. ¿Fueron buenos? Dejemos que el Señor hable
en esta mañana. Pero, ya para iniciar, ustedes acaban de leer un párrafo de la Escritura que habla en los términos más fuertes y radicales en la batalla contra el pecado, al punto de que se le llama amputación. ¿Qué es eso? ¿A qué se refirió el Señor Jesús? Quiero aclarar algo. El principio de batalla que hallamos en los versos 29 y 30 contra el pecado es un principio que está conectado al asunto que el Señor Jesús tocó del adulterio. Pero yo en esta mañana no voy a entrar en detalles sobre el adulterio, sino en el principio que sirve para batallar contra todo pecado. Una muestra de eso la podemos ver en Mateo capítulo 18. Por favor, acompáñenme a Mateo capítulo 18. El verso 7 de Mateo 18 dice así: Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Noten ustedes el mismo principio. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Verso 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Aquí tenemos el mismo principio, pero ya no está conectado con un pecado en particular como el adulterio. Lo que quiere decir que el principio se aplica para batallar contra todo tipo de pecado. Hermanos, entendiendo eso, he titulado esta enseñanza de hoy, de esta mañana, una justicia mayor que la de los fariseos. Mi propósito, hermanos, es caminar con ustedes durante estos versículos y al final, una de las cosas que quiero que logremos es identificar si en nuestra batalla contra nuestro pecado hemos estado batallando con una justicia como la de los fariseos o con una justicia mayor que la de los fariseos. ¿De dónde obtenemos esa expresión? Quiero que miren por favor el verso 20 de Mateo 5. Volvemos a Mateo 5. En Mateo capítulo 5, verso 20, el Señor Jesús advirtió con estas palabras: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. De allí, hermanos, es de donde el Señor Jesús ha advertido que vencer el pecado, cualquiera que sea, demanda enfrentarlo con una justicia como mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Qué significa eso? Recordemos 2 virtudes, entre comillas, de la justicia de los fariseos. Primero, era una justicia externa. Es decir, los fariseos se contentaban con que externamente el acto no se diera. Era una justicia externa. Segundo, era una justicia exhibicionista. No querían caer en el acto pecaminoso, pero ¿con qué intención? Hacernos notar, recibir alabanza de los actos externos. Esa es la justicia de los fariseos. Hasta ahí llega. Un acto externo, un acto exhibicionista. Jesús dijo: si quieren entrar al reino de los cielos, tienen que enfrentar el pecado con una justicia ¿qué? Mayor a la de los fariseos. ¿Y cómo es una justicia mayor? Y pregunto, ¿qué tipo de justicia lleva una persona al cielo? Está claro que la de los fariseos no. Y ellos lucían piadosos. Entonces, ¿qué justicia lleva una persona al cielo? Bueno, mayor que la de los fariseos. ¿Qué tan mayor? ¿Una justicia 99.9% perfecta? No, una justicia absolutamente perfecta. Amados hermanos, ¿quién en este mundo puede lograr tal justicia? Nadie. Pero esa es la única justicia que lleva a una persona al reino de los cielos.
En otras palabras, lo que el Señor Jesús está diciendo es, la única manera de vencer verdaderamente el pecado es que goces de una justicia que no es tuya, sino que te es imputada de fuera. Porque esa justicia imputada es la justicia perfecta de Cristo, que es mayor que la de los escribas y los fariseos, cuya justicia solo llegaba a los actos externos y exhibicionistas, así decir, a una falsa piedad. Amados, para contextualizar entonces, el Señor Jesús está diciendo que la única manera en que se puede entrar al reino de los cielos es venciendo el pecado. Pero ¿qué tipo de justicia vence el pecado? ¿La justicia de quién? De Cristo. Solo su justicia es mayor que la de los fariseos. Ahora bien, entiéndase algo. Esa justicia que es imputada le da capacidades a los escogidos para combatir con el pecado en formas adecuadas. Por eso los casos que vimos al principio. Hay muchas formas en que los hombres, o hay muchas formas en que tú y yo hemos intentado batallar contra nuestras peores debilidades. ¿Lo hemos hecho bien? El punto de partida es, si no es con la justicia de Cristo, no es posible. Así que este es un mensaje solo para creyentes. Vamos a entrar en el tema entonces, hermanos. Lo primero que quiero que veamos de una justicia mayor que la de los fariseos es que este tipo de justicia, que es mayor que la de los fariseos, entiende la magnitud y seriedad del pecado. ¿Dónde lo vemos? De dos formas. Miren el verso 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Hermanos, mucha atención a esto. Noten que el Señor Jesús no dijo, oísteis que está escrito. ¿Qué dice? Oísteis que fue dicho. ¿Qué tiene en mente el Señor Jesús con esta afirmación? No el mandamiento escrito de Éxodo 20, sino el dicho, muy bien, que estaba pasando de generación en generación. Una cosa es que la Biblia diga, no matarás. Otra cosa es que yo diga, no matarás. Porque tal vez cuando yo digo no matarás, lo estoy diciendo con mi propio significado. Es decir, que hay dos cosas aquí en juego. Lo que Dios ha escrito, lo que el hombre ha dicho. Y lo que Jesús está trayendo a la mente no es lo que fue escrito, sino lo que había sido dicho. Oísteis que fue dicho. Así que el problema del Señor Jesús aquí no es con el mandamiento escrito, es con el mandamiento dicho. Una cosa es que Dios diga algo, otra cosa es que el hombre diga lo mismo con otro significado, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver el dicho. El dicho es, no cometerás adulterio. Es exactamente el mismo que el escrito en Éxodo 20, exactamente igual, pero la connotación no era igual. Vamos a tomar ese ejemplo, verso 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahí está expuesto el dicho y está contrastado con lo escrito. Noten ustedes, hermanos, que entre el verso 27 y 28 hay dos dichos. En el verso 27, lo que fue dicho, y en el verso 28, lo que yo digo. ¿Notan los dos dichos? Entonces, el dicho del 27 es el que los rabinos de generación en generación habían enseñado. Pero el dicho del 28 es lo que el Señor había dicho, que coincide y corresponde con el mandamiento escrito. Así que, hermanos, aquí encontramos cómo una justicia mayor que la de los fariseos aclara la magnitud y la seriedad del pecado. Porque una justicia mayor que la de los fariseos ayuda a entender que el pecado no es algo que es problemático en lo externo solamente, sino que principalmente el pecado es problemático por el primer lugar donde ocurre. ¿En dónde? En el corazón, en los afectos, en la mente, en las intenciones, en la conciencia. Ahí está el verdadero problema y la magnitud y la seriedad del pecado. Hermanos,
es que si el pecado se solucionara evitando el acto, ¿no sería fácil? Pues evitar un acto es más sencillo que tratar con los pensamientos, ¿verdad? Y amados hermanos, esta audiencia original, que es la del Sermón del Monte, tenía los mismos problemas que tenemos hoy como esta audiencia actual. Todos estamos luchando con un pecado en particular. Yo sé el mío, ustedes deben saber el de ustedes. Como mínimo, todos estamos luchando con un pecado en particular, como la audiencia original del Señor Jesús. El hecho de que otro no esté luchando en el mismo modo que yo, no significa que yo no esté luchando contra el pecado. Todos estamos luchando con algo. Y amados hermanos, la magnitud de nuestro pecado se deja ver en que Él no opera solo externamente, sino que opera primeramente, ¿en dónde? Aquí, adentro. Y eso es lo que le da al pecado un peso, una seriedad y una magnitud desastrosa. Si fuera algo externo, como creyeron en la historia algunos, como los pelagianos, entonces sería muy fácil, y al corazón efectivamente se le podría denominar como la tabula rasa, es decir, el corazón es neutral. Es como un tablero en blanco que después alguien viene a rayar. De ninguna manera. Nuestro corazón es un tablero horriblemente rayado. Allí hay grandes problemas. Así que la magnitud del pecado se deja ver aquí en que no es un problema externo solamente, sino que primordialmente es un problema interno. Y eso es complejo. ¿Recuerdan lo que les dije al principio, Jerónimo? Jerónimo huyó de Roma creyendo que si iba a otro lugar apartado, sus luchas contra el pecado iban a minorarse. Y en Antioquía de Siria, en medio de las montañas, se dio cuenta que sus luchas seguían vivas e intensas. Porque no es el lugar en donde estamos, no es el trabajo que tenemos. El problema está con nosotros, el corazón. Hermanos, por eso tenemos que saber cómo enfrentar bien el pecado. Y aquí hay unos buenos y contundentes, o unas buenas y contundentes exhortaciones a hacerlo bien. Ahora, hermanos, una vez hemos entendido que la justicia, que es mayor que la de los fariseos, nos ayuda a entender la magnitud y seriedad del pecado, porque no es algo externo, sino primordialmente interno. Entonces, lo segundo que estos versos nos enseñan es que una justicia que es mayor que la de los fariseos asume los costos, escúchenme bien, hermanos, asume los costos de combatir contra el pecado. Una justicia que es mayor que la de los escribas y fariseos asume los costos de combatir contra el pecado. ¿Dónde vemos eso aquí en el pasaje? Bueno, miremos los versos 29 y 30, la parte A de cada uno de estos dos versículos. El verso 29 dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. ¡Qué costoso! Y échalo de ti. Ahora miremos el verso 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Hermanos, todavía sin entender un poco qué significan estas expresiones, ¿no les parece que esto es algo drástico? Sacar un miembro es una acción dramática. Muchos dirían legalista. Muchos dirían legalista. Bueno, gracias al Señor, que es el mismo Señor el que lo dijo y no yo. Así que si tenemos problemas con el legalismo de estos pasajes, hablemos con el Señor. Pero es dramática la manera en que el Señor Jesús enseña cómo enfrentar la gravedad y magnitud del pecado, al punto de que usa los términos más fuertes: amputación.
amputación costosa. Sin embargo, hermanos, tenemos que aclarar varias cosas aquí en esta expresión. ¿Por qué? Porque hay una aparente contradicción. No sé si la notaron. El Señor Jesús acaba de decir que el problema es ¿qué? Interno. Ahora parece dar una solución ¿qué? Externa. Hay una aparente contradicción que tenemos que resolver. Lo otro que tenemos que resolver es, ¿y qué del ojo izquierdo y qué de la mano izquierda? ¿Acaso el ojo derecho es más pecador que el ojo izquierdo? ¿Acaso la mano derecha es más sucia que la mano izquierda? Aún más allá, tenemos que resolver el caso de los mancos y de los ciegos. Así que los ciegos son más piadosos que los que no son ciegos. Los mancos son mejores que los que no son mancos. Los tuertos son más piadosos, y lo digo con mucho respeto. Tenemos que aclarar ese tipo de situaciones. Lo primero que quisiera decirles, hermanos, para aclarar estas expresiones tan dramáticas y tan fuertes, es lo que en este contexto significan el ojo y la mano. Comencemos por ahí. Dos ideas nos van a ayudar a aclarar lo que significan el ojo y la mano en estos textos. Primero, antiguamente, y especialmente en el Medio Oriente, la expresión ojo y la expresión mano eran figurativas de algo que es lo más preciado que yo poseo. Por ejemplo, era común escuchar frases como: estaría dispuesto a dar mi ojo para lograr esto. Estaría dispuesto a dar mi mano para conseguir aquello. ¿Notan ustedes la connotación? No es que literalmente la persona se va a quitar el ojo o se va a quitar la mano, pero el ojo y la mano siempre fueron figurativos de lo más preciado que una persona posee. Y es verdad. Ponga a pensar usted entregando un ojo. Las manos tan útiles que el Señor nos ha dado. Por eso antiguamente el ojo y la mano eran maneras de indicar lo más precioso que el hombre tiene. Pero no solo eso. Más allá de esto, el ojo y la mano en las Escrituras son figuras de la mente y de los actos. De la mente y de los actos. Por eso cuando ustedes van a Génesis capítulo 3, por lo general uno no nota eso. Cuando Eva pecó, el ojo y la mano son las dos cosas que se mencionan ahí interviniendo. Dice, y vio y alargó de su mano y tocó. Luego ustedes van a Deuteronomio capítulo 6 y ¿qué leen allí? Estos mandamientos estarán sobre tu corazón, los enseñarás a tus hijos, están en tu casa, y después dice, y los atarás como frontales entre tus ¿qué? Ojos. Entonces los que entendieron esto de manera literal, ¿qué hicieron? Unas cajitas llamadas filacterias y se las amarraron a la cabeza. Ustedes ven al judaísmo ortodoxo actual y todos tienen su cajita en la cabeza y tienen también su correíta con los mandamientos en la mano. ¿Los han visto? Muy bien. Porque tomaron el mandamiento literal. Pero el mismo Deuteronomio explica a la luz de otros pasajes que allí atarás en medio de tus ojos significa los pondrás en tu mente. Los atarás en tu mano es los pondrás por obra. Piénsalos y hazlos. Ojo y mano. Aquí mismo, más adelante, el Señor Jesús dijo, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿A qué se refería? A la mentalidad de avaricia. Así que, hermanos, figurativamente, el ojo y la mano, en el contexto bíblico, indican pensamiento y ¿qué más? Actos. Ahora resolvamos el asunto de el ojo, ¿pero qué? Derecho y la mano derecha. Ya tenemos una noción de lo que es el ojo y la mano. Lo que pienso, lo que hago. Ahora, ¿por qué derecha? ¿Por qué el ojo derecho? ¿Por qué la mano derecha? ¿Por qué no el ojo izquierdo y la mano izquierda? ¿Por qué ese énfasis adjetival de lo derecho y no de lo izquierdo o lo zurdo? Quiero que me acompañen algunos pasajes. Vamos a ir a Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15.
Recuerden, amados hermanos, que derecha o diestra es exactamente lo mismo, ¿no? Éxodo capítulo 15, verso 6 dice así: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada ¿en qué? Poder. No es que la izquierda de Dios sea débil, pero por alguna razón la diestra siempre está asociada en la Biblia al poder, siempre. Siguiente línea: tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Es decir, siempre la diestra en la Biblia está asociada con dos conceptos básicos: habilidad y poder. Habilidad y poder. Vamos a Mateo 26 y miramos otro caso en el Nuevo Testamento. Y la Biblia está repleta de referencias así. Mateo capítulo 26. Leamos el verso 64, por favor. Mateo capítulo 26, 64 dice así: Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la ¿qué? A la derecha o diestra ¿de qué? Del poder de Dios. ¿Notan cómo otra vez la diestra en las Escrituras está asociada con el poder? Bueno, hermanos, vamos sumando ideas. Tu ojo, pensamiento; tu mano, tus actos; y derecha, aquello en que se es más hábil o poderoso. Es por eso que la expresión diestro, ¿qué significa? ¿Qué connotación tiene? Una persona diestra, ¿qué significa? Una persona muy hábil en un área. ¿Y siniestro qué significa? Bueno, muy bien. En las Escrituras también. La diestra tiene siempre una connotación positiva y la siniestra una connotación negativa. Por eso lo siniestro, una persona siniestra es diferente a una persona diestra, ¿sí? Una tiene el peso de lo positivo y otra tiene el peso de lo negativo. El ojo diestro o la mano diestra, en el contexto entonces de Mateo capítulo 5, volvemos allí, es aquel pensamiento, aquel acto en que nos hemos vuelto más habilidosos y que tiene poder sobre nuestra vida. Y hermanos, debemos detenernos aquí un poco. Siempre hay un pensamiento o un acto que ejercen mayor poder en nuestra vida que otros pensamientos y que otros actos. Ustedes y yo hemos podido comprobar lo siguiente: que en nuestra vida hemos podido tener más control de ciertos pensamientos y de ciertos actos, pero que siempre hay un pensamiento como mínimo o un acto del cual nos resulta difícil tener el control. Por eso decimos: yo con esto he podido, pero con esto no. Porque siempre hay un ojo diestro, un pensamiento más poderoso, en el cual nos hemos vuelto hábiles por el hábito. Yo he podido con estos otros actos, pero con este todavía no, me cuesta. ¿Por qué? Porque hay actos en los cuales somos más habilidosos. Diestra, la mano derecha, recuerden, en lo que hemos sido más habilidosos, que tiene poder sobre nuestra vida. Y que también, hermanos, y esto es importante, pensamientos y actos que tienen poder y son preciosos y son un tesoro para nuestra vida. ¿En qué sentido? En el sentido de que nos cuesta dejarlos. Sabemos que están mal, pero nos cuesta dejarlos. Son preciosos, son un tesoro. Si los perdemos, perdemos nuestra vida con ellos. ¿Notan entonces la importancia de por qué el Señor Jesús usó en esta ilustración en el combate contra el pecado el ojo y la mano? Es lo más precioso que tienes, y es derecho porque es lo más poderoso que pesa sobre tu cabeza. Es ese pensamiento y ese acto que se han vuelto miembros de tu vida, los has hecho miembros y te cuesta cercenarlos porque ahora son miembros de nuestra vida. Entonces, hermanos, la idea comunicada aquí, volvemos a Mateo capítulo 5. La idea comunicada aquí en los versos 29 y 30 es que alguien que goza de una justicia
mayor que la de los escribas y fariseos, asume los costos de combatir contra el pecado. Pero esos costos son dos. Primero, disposición a perder lo más preciado y fuerte. Disposición a perder lo más preciado y fuerte. Y es un costo. Es un costo de una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Pero el otro costo, hermanos, es el costo de disposición a sufrir el drama temporal de una amputación. Vivir amputado debe ser un drama terrible. Y es un costo al que es llamado aquel que dice tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Es el costo de sufrir el drama de una temporal amputación. Aquel deseo, aquel pensamiento, aquel acto que ha cogido poder en nuestra vida, que es lo más precioso para nosotros, que si lo perdemos y lo dejamos, se nos va la vida con él, es lo que el Señor dice: si te está haciendo caer, ampútalo, cercénalo. Qué palabras más fuertes, pero son adecuadas cuando se entiende la gravedad del pecado. Si no entendiéramos lo grave que es el pecado, a lo mejor no habría necesidad de estar hablando de estos términos tan radicales, contundentes y dramáticos. Hermanos, para entender un poco del drama del pecado y lo dramático que es el costo que hay que asumir, miremos una expresión en el verso 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pongan sus ojos sobre la expresión ocasión de caer. ¿Qué es lo que se nos manda amputar? No toda mano y no todo ojo, solo el derecho, solo la mano derecha, es decir, solo aquel pensamiento y acto que tiene ¿qué? Poder en nuestra vida, que es lo más precioso, pero que nos está haciendo ¿qué? Caer, ocasión de caer. No todo ojo, no toda mano, sino ese ojo en particular, esa mano en particular, ese pensamiento, ese acto que está siendo un tropezadero en nuestra vida. Y hermanos, si todos estamos luchando con el pecado, pero particularmente mínimo con uno que es más fuerte en nuestra vida, no es el mismo entre nosotros, pero uno mínimo, entonces todos tenemos ocasiones de caer. Y no veo que alguien haya sido ya aquí glorificado como para yo equivocarme en lo que estoy diciendo. Todos aquí estamos luchando mínimo con un pecado que es el que más nos tienta. Es nuestra debilidad, es lo que nos ha hecho caer, es lo que nos ha hecho derramar lágrimas. Ese pecado es el que hay que mirar. Hay que mirar ese ojo y esa mano que hay que amputar. Ahora, te es ocasión de caer. La palabra ocasión de caer en el original es muy interesante, hermanos, y quisiera aquí meditar un poco. La palabra original de ocasión de caer en el griego es escandalicei. ¿A qué palabras se parece? A escándalo. Es como si pudiéramos traducir: por tanto, si tu ojo derecho escandaliza, o si tu mano derecha escandaliza. ¿Por qué originalmente el Señor permitió que fuera esta palabra particular, escandalicei, la que es ocasión de caer? Porque la palabra scandalon era un lugar particular en una trampa. Scandalon era el lugar en donde se colocaba el cebo que activa la trampa. Es decir, que escandalon no era la trampa. ¿Lo notan? ¿Notan la diferencia? Era el lugar donde se colocaba el cebo. Por eso se solía decir: coloca la comida en el scandalon, es decir, en el lugar en donde el animal activaba la trampa. Ahora, hermanos, esto es muy diciente
a la luz de lo que tenemos que hacer y entender en cuanto a enfrentar el pecado. Porque lo que el Señor está diciendo es, ojo, el problema no está en la trampa. Pues por supuesto que es un problema grande. El problema en donde Dios quiere, donde el Señor Jesús manda a sus discípulos en el Sermón del Monte a poner sus ojos es no en la trampa final, no en el problema más grande, sino en el cebo, en el escándalo. Eso que está activando la trampa. En otras palabras, el Señor Jesús, para hablar contextualizadamente, no está diciendo aquí, por lo menos aquí, que deberíamos poner cuidado en el ejemplo que él coloca en la ira, verso 21, como tal, o en el adulterio, sino en los pasos que provocan esos grandes pecados. El cebo. Por eso la palabra escándalo, ocasión de caer. Esto es muy diciente, hermanos. Es como si el Señor estuviera diciendo, no te fijes tanto en el adulterio. Es grave. Pero no es tanto eso, en este contexto, lo que Dios quiere que miremos, lo que el Señor quiere enseñarle a sus discípulos allí en el Sermón del Monte, sino en qué. ¿Qué te está llevando a eso? Es impresionante la manera en la cual el Señor fija nuestra atención para dar una batalla real contra el pecado. No en el pecado final, sino en los pasos iniciales. No en el acto de la ira o el enojo, sino en la rebelión del corazón. No en el adulterio físico, sino en el mirar. Y como estamos hablando de todo pecado, no es el pecado grande en el que tú y yo hemos comprobado que siempre hemos caído. Es lo que nos está llevando a ese pecado. No es la trampa, es el cebo. No es la jaula, es el escándalo. Es eso que estamos activando. ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, hermanos, si vamos sumando ideas, entonces lo que el Señor tiene en mente es que todo pensamiento, todo acto que tiene poder sobre nuestra vida y que está siendo el detonante, el activador de caer siempre en ese pecado que sabemos que estamos reincidiendo, hay que amputar tal pensamiento o hay que cercenar tal acción, por pequeña que parezca. Recuerden, no es el pecado como tal el que está siendo enfatizado aquí, es que los pasos iniciales, no el pecado final, no la trampa, sino los pasos iniciales, el escándalo, el cebo. Quiero que me acompañen a Apocalipsis capítulo 2 y déjenme ilustrarle con la misma Biblia cómo funciona esto. Apocalipsis 2, versículo 14. Dice así Apocalipsis 2:14. ¿Estamos allí? Allí leemos así: un mensaje de Cristo a la iglesia en Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner escándalo. La palabra original ahí es escándalo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Bueno, muy bien, escándalo, la misma palabra. O sea que Balaam le enseñó a Balac, rey de Moab, a poner un buen ¿qué? Cebo. ¿Qué no pudo hacer Balaam con Israel? Maldecirlo, porque estaba decretado que el pueblo de Israel era bendecido. Entonces, cada vez, en sus 3 intentos, que Balaam quiso maldecir a Israel para recibir el premio de la maldad de Balac, ¿qué pasó? El Señor le convirtió su maldición en ¿qué? Bendición. Y no pudo. Pero antes de irse, Balaam dijo: Balac, este pueblo está bendecido.
Pero te voy a dar una clave, un cebo. Seguro, si le das al hombre, cae el pueblo. ¿Cuál fue el cebo? Hermosas mujeres de Moab. ¿Ven? El problema no es tanto, en principio, el pecado atroz al final. ¿Cuál es el problema? El problema son los pasos iniciales hacia ese pecado. El escándalo, el cebo. Y si todos estamos enfrentando un pecado, todos tenemos un cebo frente a nuestros ojos. Ahí, siempre estamos activando eso y la trampa al final. Volviendo a Mateo 5. Vemos entonces cuál es la acción contundente cuando se ha identificado tal cebo, tal pensamiento, es decir, tal ojo derecho, tal mano derecha, es decir, tal acción poderosa, y lo que el Señor Jesús ordena, no sugiere, ordena es, si es un ojo derecho, si es un pensamiento, sácalo y échalo de ti. Si es una mano derecha que se detecta, córtala y échala de ti. No podrían haber palabras más contundentes para enfrentar el pecado que nos está llevando a la ruina, hermanos. Como Jesús lo enseñó a sus discípulos allí. Entonces, hasta aquí la idea, hermanos, es: estos discípulos en el monte, en este sermón, necesitan entender que como ciudadanos del reino, necesitan pelear contra el pecado con una justicia que es mayor que la de ¿quiénes? Los escribas y fariseos. Es decir, que va más allá de lo externo. Pero tal batalla no se puede dar si no es con la justicia de ¿quién? Por eso una justicia más elevada, mayor que la de los escribas y fariseos. En otras palabras, esto no es posible para alguien que no esté unido ¿a quién? A Cristo, cuya justicia perfecta haya sido imputada desde fuera. Esto es posible, amputar tales miembros es posible solamente para personas que estén unidas a Cristo, cuya justicia perfecta imputada les da también como consecuencia la santificación, y pueden entonces enfrentar este tipo de situaciones. Ahora, una tercera cosa que tendríamos que revisar en esta mañana para ir culminando, en cuanto a esa justicia que es mayor que la de los escribas y fariseos, no es solo que ella nos hace entender la magnitud del pecado, no es solo que ella nos hace asumir los costos de una batalla contra el pecado, sino también que nos hace adoptar una visión, escuchen bien, nos hace adoptar una visión drástica de la vida frente al pecado. ¿Acaso no es una visión drástica lo que dice el verso 29 al final? Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Verso 30. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hermanos, esa es una visión drástica de la vida que una justicia mayor que la de los escribas y fariseos nos lleva a adoptar. ¿A qué me refiero, hermanos? A que un verdadero justificado adopta en su vida el pensamiento de que es mejor aquí vivir amputado temporalmente que eternamente en el infierno y hoy riéndonos. Es una visión drástica. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que más queremos? No queremos perder la alegría y la felicidad. Y tristemente, aún entre el pueblo de Dios, muchos pensamientos y muchos de nuestros actos nos aportan cierta falsa felicidad. Si los dejamos, se nos va la felicidad con ellos. No estamos dispuestos a cercenar esas cosas de nosotros. Un deseo, un pensamiento recurrente, un acto recurrente, habitual. Hermanos, podríamos resumir esta visión dramática y drástica de la vida, de una justicia mayor que la de los fariseos, así. Déjenme leerla. Es mejor el dolor temporal de ser un creyente amputado que el dolor eterno
de ser un incrédulo que hoy se ríe. Otra vez. Es mejor el dolor temporal de ser un creyente amputado que el dolor eterno de ser un incrédulo que hoy se ríe. Hermanos, son palabras muy fuertes del Señor. El Señor no está exagerando aquí. Y tampoco el Señor está creando un drama exagerado para asustar gente. Es real. Si no amputamos esos miembros, ese ojo derecho, esa mano derecha, lo más probable es que no estamos gozando de una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, y por tanto nuestro pecado nos va a llevar al infierno. Ojo a eso. El Señor aquí no está enseñando salvación por el esfuerzo de la mortificación. Simplemente está diciendo: la evidencia de alguien que tiene una justicia mayor que la de los fariseos es que vive amputando sus miembros en la vida, y la evidencia de que alguien está luchando con la justicia de los fariseos es que no amputa de raíz esos deseos, esos pensamientos, esas acciones. ¿Y dónde va a terminar? Pues sin justificación, ¿dónde termina una persona? En el infierno. Es por eso que el Señor Jesús en esos términos tan dramáticos lo expone. Así que la idea de Cristo es que es mejor, hermanos, vivir con deseos, pensamientos y actos amputados en nuestra vida, aunque estos sean un tesoro para nosotros, que vivir en deleites en este siglo y comprobar que jamás fuimos creyentes, terminar en el infierno. En otras palabras, hermanos, la amputación es el camino obligado del verdadero cristiano. No es más. Creyentes que no estén dispuestos a asumir el costo de una justicia mayor que la de los escribas y fariseos no son creyentes verdaderos. La amputación. En estos términos es que el Señor lo coloca. Hermanos, otra manera de decirlo es que la lucha rigurosa y costosa contra el pecado es la mejor evidencia de salvación. Acompáñenme a Romanos 8:13. Romanos 8:13. Dice así este versículo. Romanos capítulo 8, verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y estas palabras las dirige Pablo ¿a quién? ¿O a quiénes? ¿A impíos? ¿No? ¿A creyentes en Roma? Porque es probable que dentro de la iglesia de Roma habrán algunos que realmente no sean creyentes. Es como si Pablo le estuviera diciendo: amaditos hermanos, si ustedes siguen privilegiando su carne, ustedes no son vivos, morirán. Pero la línea siguiente dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que Pablo está diciendo: pero si ustedes comprueban que el Espíritu Santo es el que está venciendo el pecado en ustedes, entonces es la mejor evidencia de que tienen vida, vivirán eternamente. No es que Pablo ni Cristo estén enseñando que la mortificación hace obtener la salvación. No, lo que está diciendo es lo contrario. La verdadera salvación logra ¿qué? Mortificación. Y por eso decimos con el puritano John Owen: si no matamos el pecado nos matará a nosotros. Hermanos, esto le pasó a Caín, un hombre que también adoró al Señor, ¿no es así? También se presentó ante el Señor. Pero, ¿qué le dijo el Señor? Caín, el pecado está ¿dónde? A la puerta. ¿Y qué pasó al final? No ofreció el sacrificio sangriento, así que no hubo redención. ¿Y qué pasó con el pecado? Se apoderó de él. Siempre pasa eso. Siempre pasa eso. Así que, hermanos, una justicia que es mayor que la de los escribas y fariseos enseña la magnitud y la seriedad del pecado. Es una ofensa contra Dios, no solo en lo externo, pero principalmente en lo interno. Segundo, nos ayuda a asumir los costos de enfrentar el pecado, la amputación. Pero tercero, nos hace adoptar una visión drástica de la vida.
Es mejor vivir amputado hoy, evidenciando verdadera salvación, que reírnos hoy y después eternamente en el infierno. Esa es una visión drástica de la vida. Nadie quiere vivir amputado. ¿Quién quiere ser amputado? Nadie. Todos queremos nuestros miembros, pero hay miembros gangrenosos en nuestros pensamientos y en nuestros actos que necesitan ser extirpados prontamente. Hermanos, a manera de conclusión, recordemos que aquí damos algunas aplicaciones muy generales, pero en nuestros hogares tenemos que hacer las aplicaciones particulares. Una buena pregunta en esta mañana, a la luz de la seriedad en que el Señor trata el asunto de enfrentar el pecado, es decir, en términos de amputación, ¿sí? No es cierra tu ojito, no es cierra tu manito, sino es amputa esos miembros. A la luz entonces de esa radicalidad y de esas expresiones tan drásticas, una buena pregunta para nosotros sería: ¿qué está activando la trampa del pecado en nuestras vidas? Hay algo, siempre es algo, hermanos. Es decir, no se enfoquen en el pecado grande al final, porque allá ya estamos atrapados. Enfoquémonos aquí en el cebo, en el escándalo, en lo que siempre estamos tocando y que cuando lo tocamos, inevitablemente aparecemos atrapados. Por eso la palabra escándalo, ¿qué significa? Escándalo en nuestro contexto significa cuando una persona, un acto de alguna persona, genera asombro porque ha sido atrapada en una situación anormal. Por eso escándalo significa eso. Es un escándalo en que se tocó y encerró, activó la trampa. Entonces, no enfocarnos en el pecado final grave porque ya estamos encerrados. Es mirar aquí y decir, ¿qué está activando que yo termine siempre allá? Y siempre hay un cebo. Hermanos, ¿es algún tipo de música? Ustedes dirán, pero ¿qué legalismo? Cuando usted piense en legalismo, piensen si no hay palabras más legalistas que las de Jesús diciendo: amputen su ojo y su mano. Él sabe la seriedad del pecado porque él mismo tuvo que sufrir en carne propia la seriedad del pecado. El pecado no es algo liviano, hermanos, al punto de que en nuestra batalla contra el pecado pasaremos por este mundo con muchas amputaciones. Es mejor eso. Tal vez es un tipo de amistades, es un tipo de literatura, es un tipo de programa, tal vez algún bien material, algún hábito o incluso alguna muy buena excusa. Déjenme darles algunas ideas de cómo algunas excusas en nuestra vida dentro del pueblo de Dios pueden ser escándalo, pueden ser cebos que hemos venido usando por años y que siempre es lo que nos ha atrapado. Por ejemplo, bajo la excusa de ser un buen trabajador, se puede ocultar una idolatría al trabajo. Bajo la excusa de así me criaron, se puede ocultar un hábito pecaminoso. Bajo la excusa de no me gusta estar encerrado, se puede ocultar una adicción a las compras. Bajo la excusa de tener una personalidad extrovertida y segura, se puede estar ocultando el ser coquetos, provocadores de adulterios y fornicaciones. Bajo la excusa de tener una personalidad introvertida, se puede estar ocultando un rechazo y odio hacia los demás. Bajo la excusa de quiero descansar, se puede estar ocultando una adicción a la televisión, a la pornografía o a juegos. Bajo la excusa de soy muy crítico constructivo, se puede estar ocultando un deseo de chismear y murmurar. Bajo la excusa de yo sí tengo personalidad, se puede estar ocultando una actitud de ser abusivo, peleonero e insultante con los demás. Bajo la excusa de soy adolescente, se puede estar ocultando un deseo de hacer lo que se quiera. Bajo la excusa de tener buena autoestima, se puede estar ocultando
el rechazo a aceptar a los demás, perdonarlos, darles indulgencia. ¿Notan ustedes, hermanos, cuántas excusas pueden ser el cebo que siempre estamos tocando y que nos está encerrando en un pecado trágico que daña nuestra familia, nuestra vida delante del Señor, nuestra iglesia y nuestra sociedad? Una vez identificado ese cebo, usted se va a dar cuenta de algo. Ese cebo está conectado o con un pensamiento mío o con un acto. Siempre. Siempre. Detéctelo y verá. Detéctelo. Si es un tipo de programa, por decirlo, siempre está conectado a un acto suyo, un hábito. Siempre. Sea lo que sea. Si es una amistad, siempre está relacionada con su hábito de frecuentarlo. Con un pensamiento. Siempre un ojo y una mano están involucrados en estos cebos. Y una vez identificados, hay que cercenar el ojo y la mano. Amputación. Un proverbio popular dice así: siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Y siembra un carácter y cosecharás un destino. Nada más cierto. Hermano, ¿qué necesitamos amputar hoy? Hoy. ¿Cuál es ese pensamiento? Ese acto recurrente, que es una mano o un ojo derecho, es decir, tienen fuerza en nuestras vidas, que son preciosos. No porque no sean horribles y no sepamos que sean horribles, son preciosos porque nos cuesta desprendernos de ellos. ¿Qué necesitamos amputar hoy? Hermanos, la batalla contra el pecado puede dejarnos grandes amputaciones, pero vale la pena. Así como muchos soldados en la guerra han perdido miembros, nosotros en esta batalla contra el pecado podemos ser muy desmembrados, pero es preferible pasar así en la vida y no ir enteritos al infierno. Otra vez aclaro, no porque la mortificación obtenga la vida eterna, sino porque verdadera salvación se comprueba con mortificación. Hermanos, Cristo es el perfecto ejemplo de crucificar la carne, ¿o no? ¿Cuánto, pregunto yo, cuánto de Cristo se entregó en la cruz? ¿Qué porcentaje de Cristo? El 100% de Cristo se entregó allí en la cruz. No fue un poco de Él o una gran mayoría de Él. El todo por la vida, no la de Él, la nuestra. Y ahora nosotros, por la vida de Cristo, por la gloria de Él, ¿no estamos dispuestos a amputar cosas, miembros? Hermanos, estamos con Cristo, pero no hemos resucitado plenamente con Cristo. Así que nos encontramos en el intermedio de nuestra vida cristiana. Y antes de la resurrección que estuvo en la vida de Cristo, la crucifixión y la sepultura. Es decir, que ¿en qué periodo de nuestra vida cristiana estamos? La crucifixión y la sepultura. Hermanos, estamos sepultados. Por favor, hermanos, échense tierrita encima. Yo debo echarme tierra encima. Estamos sepultados. No existimos, no vivimos. Pero si el Señor habló de amputación, esto no ha de ser fácil. Solo personas justificadas por Cristo podrán vivir amputaciones en tales tamaños radicales. Si hay alguno en esta mañana que tal vez no ha creído en Cristo, tal vez has estado mortificando la carne, déjame decirte que tu primer responsabilidad no es mortificar la carne. Tu primer responsabilidad es creer en Cristo y arrepentirte de tus pecados. Tal vez has estado luchando por años con una debilidad, con un pecado en particular y no lo has podido vencer. ¿Por qué? Porque tal vez no eres justificado. Las amputaciones son solo posibles para personas que gozan de una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, una justicia perfecta. Primero debes estar unido a Cristo, para que luego con Él puedas amputar
y vencer el pecado, el cual ya Cristo venció eternamente. Hermanos, en esta mañana quiero que estemos conscientes de la seriedad y la gravedad de cualquier pecado en nuestra vida, cualquiera. Pero sobre todo, hermanos, que estemos atentos, no tanto al pecado final, sino a los pasos iniciales, el escándalo, lo que es ocasión de caer. Y ahí, cuando identifiquemos el cebo, ahí está nuestro ojo, ahí está nuestra mano involucrados, ahí debemos amputar. Y todo esto, hermanos, porque somos un pueblo que anuncia las virtudes de Dios, y no lo anunciaremos sucios, sino con creciente santificación. Y hermanos, a Dios la gloria. Esto no sería posible sin su gracia, sin que Él nos haya justificado. Amados, quiero que piensen si han estado enfrentando hasta el día de hoy su pecado con una justicia como la de los escribas y fariseos. Solamente no cometo el acto, pero el daño sigue acá. Pero si es mayor, si tienes la justicia de Cristo, tienes la gracia para incluso vivir amputado para la gloria del Señor. Oremos. Dios, te damos gracias por tu instrucción. Gracias por tu exhortación. Y sobre todo, Señor, gracias porque en nosotros no hay tal poder de amputar los deseos, pensamientos y acciones que más apreciamos, pero que nos están llevando a deshonrarte en tu santidad. Gracias por Cristo. Su justicia perfecta, Señor, nos ha hecho aceptos ante tus ojos. Y gracias porque su justicia nos ha traído también la santificación, el poder para vivir amputando la gangrena del pecado toda vez que aparece, Señor. Gracias. Sabemos y reconocemos que ninguna victoria en nuestra vida es de nuestra autoría. Toda gloria a ti, Señor, que nos ayudas y que nos capacitas con tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.